Jodido inglés otra vez. Venga, entra para allá, hombre, que en todos los sitios nos deses mal. Cago en Rosa, Diego, mira que te di sin un dejes a Petiso cerca del vino de misa, ¿eh? Y porque non había botafumeiro, que si no, ardemos tos, como les baterías de coque de ensidesa. Tati quieto, Petiso, tati quieto, hombre. ¿Qué guerra das? Oye, pa, ¿de dónde venís así tan elegantes, oh? Venimos del Cabudaño de Canorín. Un excompañero mío del traballo que nos deixou fadrá 2 años. Yo y un paralís, y ahí quedó, como un paixarín. Ye lógica pura. Si non te cuides, pues claro, acabas fecho una yaceria. Está bien que lo digas tú, que te conserves como les guindes en anís. ¿Brindamos? Brindamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me da a mí la gana, coño. Venga, va. Pobre paisano, ¿eh? Con lo bien que había trabajado en la vida. Ese paisano cuando la clandestinidad, marchaba, robaba 1000 hojas en la panadería de Medina y subía a llevarlos al hermano, al monte, que estaba de maquis. Y un día, cuando fue a llevarlos, resulta que llegó para allá y lo había comido un oso. Pero enterito, a él y a los 1000 hojas. Bueno, ya que los 1000 hojas de Medina, tú sabes cómo golían, ¿no? Este país Astur debe mucho a ese paisano. Sí. El país Astur no sé, pero a mí Pedro es el Canores y dígame un montón de ellos. Oye, no fales asina de Canor ahora que está muerto, que eso está muy feo, hombre. Y tú, que bueno, a mí también me debía perres. Sí, pues creo que dejó un pupo en el ñoclas, que pa' qué contarte. Ya sé quién lle, pa. Canor el agarrao. Si cuando entré que currar en el Chigre vi un cartelón que traía Canor, si non vas pagar, non entres, cabrón. Bueno, yo oye que non tenía perres, fío, a veces pásanos a todos que... Que non tenía perres, pues menudo entierro, ¿eh? Llegó hasta el obispo, con velonas, coro, caja de madera de Carballo de Muñellos, y pa' encima había un grupo de mariachis que cantó y esa de canta y nun te llories. Paspán, ella es un paspán, canta y nun llores. ¿Y dónde habrá sacado los perres? Señor, pues sacóles de mí, sacóles de ti, sacóles de Mon, sacóles del gallego... Que no soy gallego, que soy de Vegadeo, carallo. ¿Por qué lo tengo? Porque non lo gasto. Eso ya. Tienes mucha razón, Petiso. ¿Sabes qué te digo? Que el año que viene va a ir al Cabudaño su puta madre. Menudo cabrón. Un carapejo. Oye, ganó la carrera Alonso. ¿Qué va a ganar Alonso? ¿Quién ganó? El inglés. Hemingway. No lle Hemingway, pa, lle Hamilton. Oh, Hamilton, con J. Vaya listo. No, habló el burro. Con G, hombre, con G. Ay. Terapia de Grupo te regala la camiseta del verano. La auténtica camiseta de la marquesina. ¿Quieres un poco chorizo? Desde que tengo la camiseta, mi vida es mucho más alegre y hace más solegueya. Envíanos un email a terapiadeGrupo@rtpa.es o manda un SMS indicando TPA espacio camiseta al 5535. Entre todas las peticiones sortearemos las auténticas camisetas de la marquesina. Una camiseta con la que triunfarás nes polixes de prau, na playa, na barbacoa, con la to suegra, col to sienru. La camiseta del Brano. ¿Quieres un poco chorizo? Feches, Nasturias.